Hum. Foi? Foi. Começando então. Olá, boa noite. Uma grande saudação a todos que estão esta tarde ou noite aqui com a gente. Meu nome é Daniela, eu sou do Brasil e hoje eu vou ser a mediadora desse diálogo, no qual também eu estou representando a coordenação do projeto de Metu. Estamos muito felizes em iniciar o terceiro diálogo do nosso circuito, composto por 5 espaços como esse, no qual falamos sobre diferentes eixos temáticos do Fórum da Igualdade de Geração da ONU. No último encontro falamos sobre a En la justiça última reunión hablamos sobre la justicia y derechos económicos que infelizmente afecta gravemente a miles de personas de diversidades. Portanto, saudações feitas, eu vou dar para vocês algumas instruções para que essa noite seja a melhor possível. Estamos muito felizes por ter pessoas de tantos países diferentes da América Latina aqui em nosso momento de diálogo. E a primeira coisa que eu digo é que temos intérpretes disponíveis. Então, aqui embaixo, nas ferramentas do Zoom, você verá um botão escrito Interpretação, onde você pode escolher o idioma que deseja ouvir, tanto espanhol quanto português. Nós encorajamos, mas cabe a cada um escolher. Aqui é um espaço de diálogo e é muito importante respeitarmos todos os que aqui estão. Então, somos pessoas muito diferentes, os caminhos que nos trouxeram até aqui nos dão a possibilidade de construirmos juntos com a nossa diversidade. Eu desejo que todos vocês concordem. E ao longo desse evento enviaremos alguns links para as dinâmicas no chat, aqui embaixo também. Portanto, fique atento ao bate-papo. Junto comigo estão algumas pessoas que vão dar apoio nessa tarde e noite. Então, se algo acontecer, você pode escrever no chat, que eles também vão te responder. Além disso, eu devo dizer que essa equipe pensou muito cuidadosamente sobre questões como segurança e participação. Assim, todos vocês, ouvintes, poderão falar, mas no final das contribuições dos convidados. E através de um formulário que será enviado. Então, também é possível enviar perguntas nessa parte aqui embaixo, e eu irei encaminhá-las aos convidados no final. Bem, vamos ver o que é o projeto de Metu? Quem não faz parte do grupo de trabalho de gênero do Engajamundo pode precisar perguntar. Então, deixa eu te explicar. A Associação de Jovens Engajamundo atua como um canal de participação efetiva dos jovens em decisões importantes que afetam o seu presente e o seu futuro, relacionadas com 5 eixos entre os quais está o GT de gênero. Sua missão é conscientizar os jovens brasileiros de que, mudando-se, envolvendo-se na comunidade e politicamente, podem mudar suas realidades. E é nesse GT que estamos nós do Dimetu. Nós somos um projeto de aprendizagem da língua espanhola com a perspectiva de gênero. Ou seja, capacitamos pessoas do nosso GT para se articularem nessa linguagem em espaços internacionais de tomada de decisões, globais ou latino-americanos. Essa ocupação de espaço internacional por uma juventude diversa nos é muito cara dentro da nossa organização juvenil. Por isso, propusemos essa metodologia de aprendizagem teórica, adaptada ao espanhol latino-americano e prático, que se realiza aqui no circuito de diálogos, que não só faz parte da metodologia, mas também tem o objetivo de criar e fomentar o diálogo latino-americano, principalmente sabendo que no Brasil falta essa identificação com uma nação latino-americana. Aqui é um espaço onde será possível discutir nosso futuro, propor soluções para nossos problemas comuns e aprender com a perspectiva do outro. Portanto, não vou demorar mais nesse padrão. Agora vamos ao tema central: autonomia corporal e saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O pessoal vai mandar aqui, o pessoal do suporte vai mandar aqui no chat um link que vai encaminhar vocês para outra sala não, na verdade, para uma salinha lá na internet, para vocês colocarem 3 respostas para uma pergunta que é: o que é que você entende, o que é que você acha que é autonomia corporal e saúde e direitos sexuais e reprodutivos? Então, vocês cliquem aqui nesse link no chat que já colocaram, e aí vocês respondam, que a gente vai apresentar e vai dar uma olhada nessas respostas. Junto a isso, também mandaram aqui no chat o link da nossa organização, então quem quiser conhecer mais, pode clicar e entender mais como é que a gente trabalha, quais são os outros eixos
que a organização também lida com. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo. A suporte está mostrando isso. Fica na tela da apresentação, da nuvem de palavras. A Gabi está aqui mostrando para a gente como é o site no qual vocês vão responder, então é só digitar realmente as palavras que vocês entendem, como que vocês entendem, vocês têm 25 letras para digitar. Gabi, tu pode colocar, por favor, naquela tela de apresentação das palavras? A gente já tem algumas aí, como liberdade, poder, desejo, escolher não ter filhos, decisões informadas, questionar o aborto, vivência, conhecimento, possibilidades, decisão, resistência, muitas palavras boas. Então, agora eu vou seguir, vocês podem continuar colocando, se vocês quiserem, esse link vai continuar aberto, e aí a gente pode construir conjuntamente o que a gente acredita ser autonomia corporal e direitos de saúde sexual e reprodutiva. Mas agora eu vou seguir. Então, quem nunca se deparou com um momento em que sua vontade foi confrontada por uma política de governo ou um valor moral enraizado no pensamento popular? O que crescemos escutando é que homens cis devem explorar a sua sexualidade, mas que as mulheres têm que permanecer castas. Que homens cis podem ter quantas parceiras sexuais quiserem, mas taxamos as mulheres que escolhem agir do mesmo modo. Não culpamos um pai quando ele se abandona sua parceira, mas chamamos de assassina uma menina de 10 anos que aborta depois de passar por anos de violência sexual. E aqui eu coloco nós como sociedade. Essas situações que eu citei são extremamente simples de se notar, porque é em meio a esse tipo de pensamento que crescemos. Se apenas com um recorte mais básico e binário de gênero já conseguimos perceber essas questões, quando colocamos as questões de raça, orientação sexual, identidade e classe social, dentre outras, essas diferenças se escancaram. E a gente consegue notar como existem políticas de governo, seja sobre ter relações sexuais, usar anticoncepcionais ou ter acesso à cobertura de saúde. O UNFPA fez uma pesquisa para identificar o percentual de mulheres com total autonomia corporal. E para isso eles fizeram as seguintes perguntas. Quem geralmente toma as decisões sobre os cuidados de saúde para você? Quem geralmente decide se você deve ou não usar anticoncepcionais? Você pode dizer não ao seu marido ou parceiro se você quiser ter relações sexuais?
se você não quiser ter relações sexuais. E com isso chegou-se à conclusão de que apenas 55% das mulheres são capazes de tomar suas próprias decisões em todas as 3 dimensões de autonomia corporal. Tá, mas o que é autonomia corporal? A mesma pesquisa nos traz essa resposta. Autonomia corporal significa ter o poder e a capacidade de fazer escolhas sobre os nossos corpos e futuro, sem violência ou coerção. Isso inclui quando, se ou com quem fazer sexo. Inclui quando, se ou de quem você deseja engravidar. Significa liberdade para ir ao médico sempre que precisar. Em América Latina, a luta por esses direitos vem de anos atrás. Podemos ouvir histórias de diversos movimentos que traziam com eles, mas assim como a força dessas mulheres é imensa, também o é a oposição dessa luta. Nesses encontros do Dimetu, nós sempre lembramos que essas pautas nos são comuns, ou seja, que o que enfrentamos aqui é muito similar com o que se passa no México, na Colômbia, no Panamá, etc. Mas agora vamos também lembrar um pouco da origem dessa similaridade, a religião. E como essa teve e ainda tem uma forte interligação com a política em toda a região latino-americana. Lembra dos valores que eu falei no início? Então, grande parte deles surge da religião cristã. E o problema é que mesmo muitos dos países da região sendo laicos, 11 de 20 países, essa separação entre religião e política muitas vezes não acontece na prática. E isso pode ser notado com a dificuldade que esses países enfrentam com a legalização do aborto, com a acessibilidade a métodos contraceptivos, com a erradicação de casamentos infantis, etc. Mas como está a movimentação da pauta na América Latina nesses últimos anos? Enquanto que em alguns países tivemos avanços, mesmo que não totalmente, em outros os governos deram enormes passos para trás nessas questões. Por isso trouxemos mulheres de diferentes países da região para falarem com a gente sobre a pauta. Então, agora eu gostaria de convidar a Adriana Wex para falar um pouquinho com a gente. Ela faz parte da Casa de la Mujer Indígena Maria Huicabe, do México, e atua no Comitê Político da Comissão de Infância e Juventude do Enlace Continental de Mulheres Indígenas de las Américas. Adriana, você pode falar? Hola. Hola. Hola, muy buenas tardes, yo soy Adriana Wesh, estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Acabo de hablar en idioma maya, que es la lengua que hablamos aquí donde vivo. Yo soy de México, específicamente de una ciudad que se llama Felipe Carrillo Puerto, del estado de Quintana Roo. Y pues sí, justo como ya me presentaron, soy parte de la Casa de la Mujer Indígena Umukil Olelop María Huicap, que es la Fuerza de las Mujeres. Y bueno, este es un proyecto que ha surgido de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, que es la organización local de la que formo parte. Esta organización, que es Comaya, es organización base a su vez de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, CONAMI, y la CONAMI es organización base del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA. En esto del ECMIA, pues formo parte en este momento del comité político de la Comisión... Comitê político da Comissão de Meninas e da Juventude. Então, platicar, dialogar acerca de la autonomía corporal. Y pues no sé si ya empiezo como mi participación o como... ¿Sigo hablando? Sí, ok, perfecto. Bueno, les cuento que en todo esto como parte del ECMIA, estamos liderando una coalición de acción en este proceso del Foro Generación Igualdad, y justamente la coalición es la de autonomía corporal y salud y derechos sexuales y reproductivos. Y pues como Dani ya lo comentó, pues justamente lo que queremos es visibilizar que pues toda esta parte de la salud pues y la autonomía corporal pues es un derecho, ¿no? Y es un derecho al que no todas las mujeres tenemos acceso, tristemente.
sobre todo en nuestros contextos, de repente hablar sobre sexualidad y estas cuestiones es todavía un tabú. Entonces, y si se habla sobre sexualidad, se sigue hablando desde una perspectiva meramente reproductiva, ¿no? O sea, no hablamos de la sexualidad como el placer, como el erotismo, como este bienestar que pues conforma todos estos elementos, ¿no? Lo físico, lo mental, lo social. Entonces, necesitamos hablarlo, necesitamos que en los pueblos y comunidades indígenas podamos hablar libremente de esto y de otros temas también que se relacionan. Justamente habíamos estado trabajando aquí en México, estamos trabajando en una articulación que sobre estos procesos de Beijing y lanzamos, o bueno, más bien construimos una declaración de juventudes mexicanas rumbo al Foro Generación Igualdad de México en ese momento, y ahora el jueves y el viernes justamente tuvimos nuestro segundo encuentro y estábamos hablando acerca de la autonomía corporal y que de repente hay temas que hay personas tratan de incidir y que son importantes, ¿no? Como esta cuestión del aborto, pero que hay que comprender que no podemos llegar hasta ese punto si todavía hay desigualdades estructurales en pueblos y comunidades. No podemos hablar de aborto si en realidad tampoco podemos acceder a servicios básicos de salud. Si en nuestra comunidad no hay un hospital, no hay centros de salud, o si hay, pero no hay medicamentos. Y sobre todo aquí en México tenemos esto de los servicios amigables, ¿no? Y en cada comunidad debería haber un centro de salud. Pero cuando vas a preguntar como adolescente o como joven a este centro sobre métodos anticonceptivos o sobre enfermedades o sobre cualquier cosa que tenga que ver sobre sexualidad, entonces preguntas y en un rato ya toda la comunidad sabe que fuiste y qué es lo que fuiste a preguntar y qué es lo que quieres, ¿no? Entonces también es necesario que podamos trabajar en esta parte de la confidencialidad, porque es nuestro derecho. Y justamente esta es una de las principales preocupaciones, ¿no? ¿Cuál es el derecho de nosotras como juventudes, como adolescencias, como juventudes y como mujeres a disfrutar del mayor nivel posible nuestra salud física y mental y pues todo este bienestar que habíamos hablado? Y también, como lo comentaban, es importante que podamos poner sobre la mesa que, por ejemplo, como mujeres indígenas vivimos múltiples formas de violencias. Entonces, justamente tampoco podemos llegar a hablar en estos contextos de forma tan libre sobre la sexualidad, porque también hay otros problemas que son graves en las comunidades. Por ejemplo, está esto del extractivismo, los megaproyectos, en comunidades no hay electricidad, no hay agua. Entonces, ¿cómo esperan que estemos hablando bien de esto como si fuera algo muy importante? Que sí lo es, pero hay otras cuestiones detrás de eso, ¿no? Hay muchísima, toda esta desigualdad estructural de la que hablamos, ¿no? Entonces, también algo que hemos planteado como juventudes indígenas es esta parte que hay muchas personas que todavía, pues dicen que no se meten de alguna forma con nosotras porque tenemos nuestros usos y costumbres, ¿no? Y lo que tratamos de visibilizar es justamente que si una práctica o estas costumbres y tradiciones violan nuestros derechos humanos, entonces no es cultura, porque los usos y costumbres no justifican la violencia que se ejerce contra nuestros cuerpos. Y eso es algo que tenemos que entender para poder trabajar, ¿no? Para poder mirar todas estas problemáticas desde la interseccionalidad, desde la interculturalidad y sobre todo que podamos llevar a cabo acciones con pertinencia cultural, que sepamos que los contextos son completamente diferentes. No podemos hablar de algo tan global o de algo, o seguir hablando desde esta perspectiva hegemónica, ¿no? Y paternalista. O sea, tenemos también desde las comunidades, o sea, diversidad, habemos algunas que somos partes de la comunidad LGBT y que hay que visibilizarlo, hay que hablarlo. Entonces, justamente dentro de la coalición de acción lo que queremos son algunas acciones, ¿no? Que todo esto tenga que ver un poco también con la interseccionalidad y con un enfoque intercultural, y no solo con eso, sino también que se respete esta pertinencia cultural y los sistemas de salud interculturales que ya tenemos junto con nuestra medicina tradicional, la medicina ancestral, y pues que todas podamos formar parte de esto a través de un diálogo horizontal, ¿no? Entonces,
pues debemos también, como quisiera platicarles, que estamos trabajando con esto de un acercamiento positivo a la sexualidad, ¿no? Y pues también la reproducción, pero vista como desde un papel como de una relación placentera, donde haya confianza, donde haya comunicación, donde se promueva y se trabaje con esta parte de la autoestima y del bienestar general. Porque entonces nosotras como pues personas tenemos el derecho a tomar decisiones que rigen nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre todo acceder a estos servicios que respaldan este derecho. Entonces, el logro de la salud sexual y reproductiva depende justamente de la realización de los derechos sexuales y reproductivos y que estos se basan en derechos humanos, ¿no? Como el respeto a la integridad física, a la privacidad, a la autonomía corporal, a definir con libertad nuestra propia sexualidad, incluida la orientación sexual o la identidad y expresión de género, decidir cuándo mantenemos relaciones sexuales y si hacerlo o no, escoger a nuestra pareja sexual, mantener estas experiencias seguras y placenteras y sobre todo decidir cuándo y con quién no contraer matrimonio, ¿no? Y si hacerlo o no, y si tener hijos o no, y cuándo hacerlo y por qué medios, ¿no? Entonces, dentro de esto, de repente se escucha como libertinaje, quizá es un poco más fácil hablarlo para nosotros como personas adolescentes y juventudes, pero hay personas adultas todavía que se asustan cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y que nos miran así como, no es tu tiempo, pero sí es nuestro tiempo, o sea, necesitamos hablarlo, necesitamos que se sepa. Y, por ejemplo, yo soy licenciada en educación preescolar y entonces yo sí tratamos como desde esta parte de la educación hablar de la sexualidad desde la primera infancia, porque es necesario también que la niñez sepa de qué se trata y que esté consciente del consentimiento, ¿no? Y además que sepa que tal vez, o sea, entender también que a esta edad es muy fácil que una persona adulta nos manipule, porque somos niñas y niños. Y entonces hay algunas personas que dicen, no, pues es que la niña me dijo que sí, y es como, oiga, es que estas cosas no son de esta manera, ¿no? Entonces es necesario que hablemos desde edad temprana con la niñez acerca de estos temas, que se cuestionen también las cosas, porque de esta forma también vamos a contribuir a erradicar esta violencia que se ejerce contra los cuerpos de la niñez. Entonces, de acuerdo a esto también, pues justamente la autonomía corporal, la salud y los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con el acceso a la información, a los recursos, a los servicios, al apoyo necesario para alcanzar todos estos derechos, ¿no? Y siempre hacerlo libres de discriminación, de coerción, de explotación y de violencia, ¿no? Entonces, estos servicios básicos de salud pública, de salud sexual reproductiva, deben ser a través del enfoque de derechos humanos, en el marco también respecto a la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de estos servicios, ¿no? Entonces yo creo que por lo pronto lo dejo ahí, no sé cuánto tiempo ya llevo. Muito obrigada pela tua fala, Adriana. Eu acho que foi, assim, maravilhosa, porque Gracias trouxe por lo que has dicho y trajiste muchos puntos interesantes. Por ejemplo, sobre como essas juventudes se sentem, não se sentem confortáveis de irem procurar esses canais para obter esses métodos contraceptivos, por exemplo, porque a cidade inteira vai ouvir falar daquilo e como isso prejudica principalmente as meninas, porque os homens, eles são criados de uma forma que explorem sua sexualidade. Então, tem-se essa conversa com eles mais cedo, mas quando é com as mulheres cis, eu estou colocando aqui, é bem mais complicado nesse aspecto de que muitas vezes iniciam essa vida sexual sem os pais saberem e vão saber a partir disso. Então, isso dificulta ainda mais o acesso e o cuidado. E, por exemplo, só trazendo uma coisa nesse sentido, aqui no Brasil, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, por exemplo, ela falou, por exemplo, que para usar a castidade como método contraceptivo. Então, como o governo não se preocupa com essas coisas, em tratar, em cuidar e pensar principalmente nesses jovens, quando está pensando sobre. Então, agora eu vou chamar a Maria Eugênia Sarias, que é ativista lesbofeminista, trabalhadora social e atualmente preside a organização Laça Finas. Foi coordenadora de promoção de direitos da ex-subsecretária do Estado de Santa Fé, Argentina, e da campanha interamericana
Americana por uma Convenção de Direitos Sexuais e Reprodutivos na Organização dos Estados Americanos. Recebeu as contribuições da educação popular, o teatro das oprimidas, o xamanismo e a arte. Atualmente leva adiante, com suas companheiras, o Centro Cultural La Volveria e o Passeio dos Encantos Diversos. María Eugenia, ¿puedes falar? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a este diálogo. Un gusto de escucharla, Adriana. Y decir, hablar desde un lugar situado como lesbianas, como feministas. Somos una organización de acá, de Argentina, situada en Rosario, Santa Fe, que venimos siendo parte de la articulación feminista Mercosur, compartimos con Flor ese espacio. También somos parte de muchos espacios de articulación a nivel tanto de Rosario, como de Santa Fe, como de Argentina, pero estuvimos como dice, lo que más hacemos es el trabajo en red, porque creemos que los derechos se construyen conjuntamente con muchos actores. Sabemos que hay la heteronormatividad con que están pensadas todas las políticas públicas y específicamente las políticas sexuales y reproductivas. La única manera de combatir ese enfoque heteronormativo es justamente construyendo alianzas con diferentes sectores, diferentes poblaciones, y sabiéndonos en movimiento, ¿no? O sea, una sola organización, un solo grupo en un lugar, no es posible, ¿no? Porque sabemos que porque somos hacemos movimientos contraculturales, hay una cultura que ampara la invisibilidad de la diversidad, ¿no es cierto? Y la ampara desde considerar que somos enfermos. Todavía al día de hoy, más allá de que tengamos derechos, específicamente en la Argentina, tenemos derecho al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la ley de reproducción humana técnicamente asistida, tenemos derecho a la comaternidad, o sea, se reconoce la comaternidad, pero a pesar de todo eso, el acceso a esos derechos, ¿no? Sigue siendo muy difícil, muy trabado, así como hace muy poco accedimos al derecho al aborto, pero bueno, aún hoy son múltiples las denuncias de lo difícil que se hace, o sea, el respeto de las decisiones sobre las vidas de las personas, ¿no? O sea, y bueno, y al respecto de esto, a nosotros nos interesa decir que creemos que es muy importante que exista un instrumento internacional. Nosotros luchábamos por la Convención de Derechos Sexuales y Reproductivos en la OEA. Creemos que no hay que perder de vista eso, porque eso va a hacer avanzar, ¿no? A nivel de Latinoamérica en materia de derechos, es como un piso, generar un piso de derechos básicos en relación justamente, ¿no? A la autonomía sobre nuestros cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que a mí me gusta decir derechos sexuales, porque en realidad en los sexuales están todos, ¿no? Y bueno, al respecto voy así en este momento a hablar como lesbiana, y bueno, como lesbiana les cuento que uno de los problemas más grandes que tenemos en cuanto al acceso a derechos sexuales es la visibilidad lésbica. La dificultad sigue siendo, a pesar de que, ¿no? O sea, sigue siendo muy difícil autopercibirnos como lesbianas, y creo que la autopercepción como lesbianas es difícil para nosotras porque hay muchas sanciones. Todavía al día de hoy sigue siendo muy sancionada y hasta, bueno, en algunos casos, de hecho, la
la OEA se pronunció hace poco, la Comisión de Derechos Humanos, el Día de la Visibilidad Lésbica, a raíz de, bueno, de la cantidad de espacios que hay de reconversión, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, que van en contra de, bueno, de la libre orientación sexual de las lesbianas y que intentan constantemente, a través de prácticas que son, o sea, son torturas, ¿no es cierto?, torturas y prácticas que atentan contra los derechos sexuales, según ellos, lograr cambiar, ¿no? Como si hay algo que se pudiera cambiar o que se debiera cambiar, ¿no? Bueno, al respecto de eso, también nosotras creemos que otro de los límites que tenemos al acceso de los derechos sexuales y reproductivos es la dificultad de contar con cuestiones mínimas de cuidado, como son los campos de látex. Nosotras, no, o sea, en toda Latinoamérica no hay producción de campos de látex. No sé si, o sea, hay muy pocos lugares en Brasil, me parece que hay algo, después me podrán decir, pero el resto no. Y entonces creemos que esa es una dificultad muy grande que tenemos, porque habla, a nuestro entender, de que hay una invisibilización de la sexualidad como placer, y solamente está pensada como para no llegar a la reproducción, ¿no? O sea, por eso es que se cuenta con condones, con preservativos, pero no con campos de látex. Y bueno, y otra dificultad es, bueno, como decíamos antes, que casi todos les profesionales que nos atienden en los servicios de salud tienen una perspectiva que no es una perspectiva de diversidad sexual, y bueno, y por lo tanto se cometen muchas situaciones de discriminación y de violencia. También consideramos que son problemas de derechos sexuales y reproductivos que dos personas en la calle, no, o sea, terminen con un problema judicial y legal, como pasó con Mariana, Marian Gómez, que fue, bueno, procesada por besar a su mujer, porque estaban casadas, en la vía pública, ¿no? Y por suerte hace poquito se logró que, bueno, que eso se diera, o sea, un fallo a favor de ellas, ¿no? Un fallo que en algún sentido está reconociendo que la policía, bueno, actuó, o sea, desde una violación de derechos, ¿no? Bueno, dejo por ahí porque ya el tiempo se me fue. Muito obrigada pela sua fala. Muchas gracias por lo que has dicho. Fue muy fuerte, realmente. Que todo mundo temas realmente passam as fronteiras, é uma coisa que a gente vê aí no teu país, a gente vê aqui no meu, no das outras meninas também. E é isso, uma coalizão internacional, alguém que pense internacionalmente sobre esses temas seria muito necessário, principalmente porque quando se mudam os governos e as perspectivas dos governos, não se tem uma continuidade naquelas políticas que a gente conseguiu avançar e a gente retrocede vários passos, e isso é uma coisa que a gente viu com vários governos se elegendo aí por Latinoamérica e também por outros continentes. Então, ter um espaço em que a gente realmente pense e fique focado nisso, extremamente importante. E também a questão da heteronormatividade que tu falaste, que existe uma heteronormatividade compulsória muito forte, acredito que em todos os países em que já se espera, eu não sei como é nos países de vocês, mas se também tem aquela febre do chá revelação, em que desde o começo também a gente fica, vai ser uma menina, vai ser um menino, e a gente já espera e constrói a vida dessa criança e a molda de forma que ela pense que ser hétero é a única forma de se existir. Então, isso ainda é muito forte e colocam como a Diana falou, como uma cultura para a gente tem que parar de pensar nisso como nossas culturas e que podem influenciar e que podem nos construir, que a gente não pode moldá-las também.
Então, agora eu vou chamar, para dar continuidade, Jarda Araújo, que tem 24 anos, é assistente social e ativista negra, e atua na Secretaria de Juventudes do Recife, em Pernambuco, e pesquisa travestilidades e saúde, e se movimenta politicamente demarcando raça, gênero e classe. Jarda, pode falar? Olá, pessoal, tudo bem? Olá a todas e todos, estou aqui. Muitas graças por estar aqui com todos nós outros. Vou falar em português, porque eu tenho um portunhol, né? Espanhol para mim é um pouco difícil, mas eu consigo fazer uma compreensão. Inclusive, estou observando tudo que vocês falam sem o auxílio do tradutor e está dando para entender. Super bacana. Enfim, quando eu pensei, né, fui convidada por Dani para poder estar aqui hoje conversando um pouco sobre direitos sexuais e reprodutivos. Eu pensei a partir do lugar que eu me situo, né, enquanto uma travesti, negra, assistente social, brasileira, e pensei em trazer essa contribuição a partir desse lugar de onde eu falo. Para nós, aqui no Brasil, ainda é algo muito caro pensar direitos sexuais e reprodutivos para a população trans, sobretudo porque, como foi falado por Eugênia, existe uma normativa, né, da heterossexualidade, a heterossexualidade como um projeto, né, de manutenção dos corpos, e a partir daí isso recai sobre nós de forma muito direta, né? Aqui no Brasil, também muito fruto da colonialidade, se pensa as transgeneridades ou as travestilidades a partir de uma ótica cisgênero heterossexual. E, a partir daí, todas essas premissas, todas essas concepções acabam por recair em nossas corporalidades. Quando a gente pensa, por exemplo, um projeto muito importante que temos aqui no Brasil, que, na verdade, é uma portaria... En realidad es una portería de proyecto transexualizador del... Né? E quando a gente se depara com essa portaria, que a gente começa a ler tudo aquilo que está escrito, a gente percebe que essa portaria é extremamente pensada a partir desse lugar da heterossexualidade cisgênera. E isso recai para nós de forma muito forte, porque não há como conceber uma corporalidade trans, né, que rompa com essas normatividades que são impostas. Portanto, se você é uma mulher trans ou uma travesti, você tem que se comportar e agir socialmente a partir daquilo que foi pensado para... Jarda? Desculpa, teu microfone está mutado. Não estou te ouvindo, mutou aí em uma parte da fala. Tá ouvindo? Agora sim. Quando a gente, por exemplo, né, voltando ao que eu estava falando, quando a gente pensa, por exemplo, a autonomia do nosso corpo e tenta dar início a um processo de hormonioterapia ou hormonização, como vocês preferirem chamar, a gente percebe que até essa lógica é pensada para uma normatização ou uma dominação dos nossos fazeres corpóreos. Por exemplo, quando a gente, pessoa trans e travesti, começa, né, dar início a esse processo de hormonização, automaticamente a gente passa por um processo de castração. Quando a gente faz esse uso contínuo da hormonioterapia, ainda que a gente tenha acompanhamento médico, dificilmente conseguimos, por exemplo, pensar a reprodução, porque dentro dessa normativa é inconcebível poder pensar corpos como os nossos ou nossas corporalidades reproduzindo, né? A partir da lógica, quando a gente decide externalizar o nosso gênero, a nossa identidade, automaticamente nos tornamos castrados e castradas. E isso diz muito como o Estado e como a cisgeneridade baliza o nosso corpo, né? E controla essa nossa autonomia, que muitas vezes a gente acha que tem e, na verdade, a gente não tem. E quando a gente ousa ter, a gente esbarra com todas essas normativas que impedem o manuseio livre do nosso corpo, né? A gente não pode utilizar o nosso corpo da forma que a gente bem imagina. Então, isso vai estar presente em todas as esferas do processo de transição de gênero ou no processo de externalização da identidade de gênero,
porque isso rebate de forma muito intensa e faz com que a gente comece a analisar, né, sobretudo as pessoas que estão se propondo a pensar de forma crítica esse processo de transição, hormonioterapia, as concepções mesmo que envolvem a transexualidade, né? A gente gosta muito de dizer que é importante pensar que a transexualidade não é uma identidade latino-americana, não surge no nosso contexto, vem da Europa, né, desde a década de 50, pensada a partir de um homem branco, cisgênero, e a partir daí, com a colonização, se globaliza e começa a fazer com que todas as nossas identidades, que já faziam um tensionamento da norma estabelecida, prefira ou ache que é mais adequado se colocar como sujeitos transexuais, né? Assim, se a gente para pensar, a gente tem as íriras na Índia, a gente tem as muxis no México e a gente tem as travestis no Brasil. Então, é muito importante pensar como essas concepções de colonialidade acabam por interferir na nossa autonomia corporal. E isso é algo muito forte no Brasil. Infelizmente, aqui, quando a gente vem pensar o direito do nosso corpo, a gente vê que ainda é muito dominado pelo Estado, né? A gente não tem a possibilidade de exercer uma vida saudável, e quando a gente tenta exercer uma vida saudável, a gente tem que fazer manobras para conseguir dialogar com esse cotidiano que é tão difícil para nós, né? Aqui no Brasil, a gente tem tentado pensar essas questões a partir de movimentações políticas, né? Porque a gente acredita que só dessa forma vai ser possível construir novos pensamentos, essas novas possibilidades de autonomia do nosso corpo, que ainda é um corpo muito marcado, é um corpo que é visível, mas, ao mesmo tempo, é um corpo que é cercado por diversas dificuldades, diversos processos de violência, e é algo que é preciso mudar, né? No Brasil, é preciso a gente pensar novos projetos de mundo, novas possibilidades de vida para a população trans e travesti. E ainda isso é algo que tem sido conseguido a duras penas, né? O movimento de pessoas trans e travestis organizado no Brasil tem mais ou menos 30 anos. Porém, em 30 anos, muito do que a gente conseguiu avançar tem sido perdido, sobretudo agora, nesse atual contexto de governo Bolsonaro, de avanço do conservadorismo. E aí a gente tem visto que muitas dificuldades que a gente já tinha ultrapassado agora voltaram a se fazer presente. Isso é algo que nos assusta, né? O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? O Brasil continua sendo um país que impede de nós acessarmos os direitos básicos como saúde, educação, trabalho, lazer, né? E tudo isso acaba por refletir nas nossas vidas e na forma como a gente consegue ou não fazer a condução delas. Por isso é muito importante para nós pensar o direito sexual e reprodutivo, porque a gente percebe que em vários eixos ele acaba se dando em formatos diferentes. Quando a gente pensa, por exemplo, as mulheres cisgêneras, as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans e travestis, cada uma vai contar com sua especificidade e essas violências vão acabar sendo direcionadas de formatos diferentes. Entretanto, como Dani falou no início, elas surgem do mesmo lugar, elas partem da mesma base. Então, é muito importante esse movimento de rompimento com aquilo que ainda tenta balizar as nossas precariedades, tenta nos colocar nesse lugar de subalternidade, né? Então, pensar direito sexual e reprodutivo para nós é algo caro, mas é algo importante, é algo urgente e é algo que temos feito a todo momento, temos feito a todo vapor, porque a gente acredita que só dessa forma vai ser possível construirmos esses novos projetos de mundo. Enquanto nós ainda não tivermos as nossas autonomias corporais, enquanto a gente ainda não tiver o poder de decidir e exercer o nosso corpo da forma que a gente bem entender, a gente não vai conseguir construir esses novos projetos de mundo, né? Por isso que para nós é tão importante, tão caro falar sobre isso cada vez mais. E eu estou muito feliz por estar aqui falando com vocês. Muitas graças. A gente está muito feliz de ter tua fala aqui, já da tua presença, que significa muito. E a tua fala foi ótima, porque traz uma perspectiva bem diferente também, e que muitas vezes não está sendo escutada quando precisa e muito. E é isso, como tu falasse, e só complementando, o nosso sistema de governo é composto por homens brancos, cis,
velhos. Então, quem eles estão representando? Para quem eles estão pensando essas políticas? Porque essas políticas estão vindo para a gente, mas a gente não está inserido nesses espaços para pensar e modificar. Então, é muito importante realmente essa movimentação. E tu falasse aí de como essas questões recaem para diferentes corpos, e a gente pensa aí também como elas recaem para essas pessoas que têm essas diferenças em si mesmas, como mulheres trans pretas, que estão, por exemplo, nordestinas, que é uma região do Brasil que não é tão olhado. Então, em como isso tudo afeta, em como a gente tem que pensar nessas especificidades para poder modificar todo esse cenário. E só mais uma coisa é que realmente a gente precisa estar nesses lugares para poder pensar nesses que para eles podem ser detalhes que eles acabam não pensando, mas que modificam muito. Por exemplo, a gente estava falando em como esses jovens acessam esses espaços para conseguir métodos contraceptivos, mas como pessoas trans acessam hospitais, serviços de emergência e tantos outros de saúde, em que as pessoas não têm preparo para estarem ali, para pensarem nesses corpos, porque a saúde ainda é muito pensada no corpo branco. Então, por exemplo, a gente fez aqui no Engaje no GT de Gênero, no ano passado, uma cartilha sobre prevenção ao câncer de mama, em que a gente estava tentando trazer essa diversidade de corpos pretos, de corpos trans, e mulheres trans e homens trans, então, para todo mundo entender que tem que se prevenir, porque a gente sempre vê a mesma pessoa mostrando sempre uma mulher branca, que é apresentada como que tem que se preocupar com essas coisas, mas todos nós temos que. Então, muito importante a tua fala. E agora, primeiro, eu queria dizer que vai ser lançado aqui um link para inscrições de fala, então quem estiver escutando, quem estiver assistindo e quiser falar, pode se inscrever, o pessoal do suporte vai mandar aqui. Quem quiser perguntar ou complementar, contar alguma história também, seja muito bem-vindo. E agora eu vou chamar a Florência Roldán, que é do Uruguai, é politóloga, feminista, e luta principalmente pela incidência política pelos direitos sexuais e reprodutivos. Faz parte da articulação feminista Marcosur e de Cotidiano Mujer. Florencia, pode falar. Bueno, buenas tardes. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Está sendo maravilhoso escutar a todos que falaram. Y otras organizaciones de la región pertenecen a la articulación feminista Marcosur, que está integrada por 14, 15 organizaciones de toda la región, lo cual nos permite también tener conocimiento regional sobre, bueno, los ataques constantes y las vulneraciones constantes a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo lo que les voy a presentar en esta oportunidad es una herramienta que hemos desarrollado desde la articulación feminista Marcosur, en esto de incidir en distintas instancias regionales y nacionales, instancias políticas, para, bueno, el avance y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Un poco también, ahora cuando iban hablando las compañeras, iban notando un montón de cosas. Eugenia habló, por ejemplo, de esto de la importancia de tener acuerdos regionales, de tener como un piso común sobre el cual luchar por estos derechos. Comentarles que este proyecto, el Sistema Regional en Derechos Sexuales y Reproductivos, es una plataforma que pueden entrar en internet, sistemadealertasregional.org, es una plataforma donde nosotras relevamos alertas que tienen que ver con las distintas vulneraciones a todos los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en la región. En este sentido, nosotros contamos como instrumento de reflexión con el Consenso de Montevideo, que me imagino que ustedes lo conocerán. El Consenso de Montevideo es una herramienta muy potente ha sido una herramienta muy potente para las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que defienden estos derechos, porque, bueno, es un consenso garantista, es un consenso que tiene medidas muy específicas sobre cómo garantizar estos derechos, sobre cómo los estados tienen que hacer para garantizar estos derechos. Nosotras como movimiento lo defendemos mucho a esa herramienta porque creemos que es súper valiosa, y bueno, y en base a esta herramienta es que nosotras relevamos estas alertas, que las llamamos alertas, a las vulneraciones a estos derechos. Nosotros, este sistema de alertas, bueno, es esto, son alertas georreferenciadas, donde hay alertas en todos los países. Ahí también algunas veces identificamos avances, que son los menos, o sea, tenemos
casi 300 alertas y hay 20 avances en la región. Eso habla de lo mal que estamos en cuanto a la garantía de nuestros derechos. Y lo que hacemos es generar información para, bueno, para el movimiento feminista, para las organizaciones sociales, tengan elementos para incidir y para demandar. Por ejemplo, el caso que comentó Eugenia hoy de este matrimonio de lesbianas que se besan en la calle y termina una presa, bueno, esa alerta, por ejemplo, nosotros la subimos al sistema de alerta y le fuimos dando el seguimiento, bueno, que finalmente terminó con una resolución feliz, digamos. Yo lo que les voy a contar ahora es un informe que hicimos a partir del primer año de pandemia, y bueno, y cómo nuestros derechos que ya eran vulnerados, con la pandemia se intensificó esa vulneración, y la pandemia sirvió como excusa para profundizar las graves violaciones a nuestros derechos. Ustedes ya saben que en este contexto de pandemia los derechos sexuales y reproductivos pasaron a ser derechos de segunda categoría. Nos centramos en todo el tema de la salud, fueron desplazados, fueron ignorados estos derechos, y bueno, ocasionando consecuencias gravísimas, aumento de la mortalidad materna. Por ejemplo, en Brasil, en un momento había un alto porcentaje de las mujeres embarazadas muertas por COVID en el mundo. Bueno, un alto porcentaje estaba en Brasil. La falta de acceso a métodos anticonceptivos, los hospitales se quedaban sin métodos anticonceptivos porque bueno, no había forma de... Não existiam formas de transportar esses métodos. O aumento do confinamento, das medidas tomadas pelos... Víctimas, a niñas víctimas, a mujeres víctimas de violencia sexual con sus propios agresores, aumentando la cantidad de violencia sexual. Entonces nosotros, a partir del relevamiento de estas alertas que tuvimos el año pasado, y ahí donde colaboramos todas las organizaciones de la región, porque esa es la riqueza que tiene este sistema de alertas, que es un sistema que es abierto a todas las personas que quieran mandar alertas para denunciar. Cuanto más personas tengamos en los diferentes países que nos reporten alertas, más rica es la información y más elementos tenemos. A partir de este relevamiento, bueno, identificamos 5 patrones que se repiten en todos los países de la región. Porque yo ahora escuchándolas a las 3 compañeras que me precedieron, tenemos los mismos problemas en todos lados, o sea, se repiten. Hay países que estamos más avanzados, como por ejemplo Argentina y Uruguay, que contamos con una ley de interrupción voluntaria en el embarazo, pero también tenemos graves problemas para la educación sexual integral, que es un gran debe, que ahí lo comentaba la compañera de México. Tenemos graves problemas de violencia obstétrica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces identificamos 5 patrones como les mencioné hoy. Aumento de la mortalidad materna y morbilidad materna, aumento de las barreras de acceso a métodos anticonceptivos. Acá en Chile, en Perú, en República Dominicana, no había métodos anticonceptivos, las mujeres pedían hora para ir a buscar sus métodos anticonceptivos y el Estado no se los daba. Aumentaban las barreras de acceso al aborto seguro en aquellos países donde el aborto está despenalizado o donde está despenalizado bajo las 3 causales mínimas. Ese acceso se vio totalmente comprometido y dificultoso. El aumento de la violencia sexual, en esto que les decía hoy, de las víctimas conviviendo con sus agresores. Los gobiernos tomaron medidas, mandaron a confinarnos, pero nunca pensaron en nuestra seguridad, en esto de que la casa es un lugar seguro. No, sabemos que para las mujeres nuestra casa muchas veces no es un lugar seguro. Y el quinto, el uso punitivo del Estado, en esto de que aumentó en varios países, principalmente en Centroamérica, el maltrato, la violencia hacia mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Mujeres que, por ejemplo, estaban dando asesoramiento en diferentes organizaciones, a mujeres en situación de aborto, a mujeres en situación de violencia sexual, bueno, eran agredidas en sus propios lugares de trabajo, digamos. Entonces, estos 5 patrones, ¿qué reflejan? Bueno, reflejan falta de acceso, falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, falta de calidad en la atención. Mujeres embarazadas se quedaron sin tener atención en contexto de pandemia, les cancelaron las consultas.
mujeres en periodo de puerperio, luego de tener a sus hijos e hijas, bueno, tampoco tuvieron un acompañamiento, aumentó la mortalidad materna, aumentó la mortalidad infantil también en este contexto. Y el Estado ausente. En todos los países de la región, esto ningún país ha sido la excepción de esto. Y bueno, básicamente nosotras identificamos que los efectos en los derechos sexuales y reproductivos son críticos porque los derechos sexuales y reproductivos son totalmente, altamente dependientes del tiempo. Es decir, bueno, yo quedé embarazada, embarazo no deseado, quiero acceder a un aborto, no puedo acceder dentro de las 12, 13 semanas, termino con un embarazo no deseado. Entonces ahí, ¿cómo se van sumando vulneraciones de varios derechos? Cómo la pandemia logró de punta a punta de América Latina y el Caribe exacerbar las desigualdades estructurales y las dificultades de acceso, y cómo logró también la ausencia del Estado y este contexto de emergencia sanitaria, también arrasar con todo nuestro espectro de derechos y nuestra salud sexual y reproductiva. Nosotras terminábamos el informe que lo pueden descargar, está libre en la página, diciendo esto, que la igualdad es la cura. No hay otra cura para esta situación de pandemia, es simplemente la igualdad de derechos, la igualdad de acceso, invertir, que los estados deben invertir en la garantía de estos derechos, se debe seguir luchando desde el movimiento feminista por esto, y bueno, acá estamos. Creo que estos webinars, estas instancias de diálogo son parte justamente de esta militancia y de esta lucha, así que muchas gracias. Muito obrigada, Florência. Muchas gracias. Tú trajiste cosas así. Que é perceptível como sempre deixam, como essa temática, como essas políticas sobre direitos sexuais e reprodutivos são sempre deixadas de lado. E não é como se fosse uma coisa de acontece, é uma coisa muito planejada, em que a qualquer momento eles vão tentar retroceder isso por várias bases que a gente tem aqui, como eu trouxe da religião, em que os nossos países ainda são muito vinculados, ainda tem a política muito vinculada à religião, e esses valores morais que se estabeleceram na sociedade acabam trazendo muitas barreiras para que a gente avance nessas políticas. E tu falasse desses 5 pontos, de como as mulheres não estão tendo acesso a esses métodos ou estão presas com seus agressores. E outra coisa que eu vejo com essa falta de visibilidade no tema é que estão fazendo isso, estão aproveitando, de certa forma, de todo esse problema que o Covid traz para passarem pautas por trás relacionadas a retrocessos disso tudo que a gente, e não é muito, mas de tudo que a gente conquistou nesses anos de luta. Por exemplo, vocês sabem a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil nesse momento, com o presidente que ainda continua trazendo a hidroxicloroquina como uma coisa que funciona e trazendo a vacina como não funciona, gente, ou não se vacinem. Então, esse é um dos únicos países que ainda está com esse tipo de pensamento. E uma coisa que a gente vê, que, por exemplo, estava aí em pauta no Congresso, estava uma PL que foi formada sobre um bolsa estupro, que é da mulher conviver com o seu agressor, ter o filho, né, o filho de um estupro, e ter que conviver com o seu agressor. Então, políticas assim, o retrocesso, a gente também teve um caso de uma menina de 10 anos que estava convivendo aí com uma violência sexual por 4, se eu não me engano, e acabou engravidando, e não estavam querendo deixar com que ela fizesse um aborto, era uma criança, e foram para frente do hospital chamar ela de assassina e divulgaram dados dela. Então, essas pessoas que envolvem aí, trazem a questão religiosa muito forte, como você tem que ter essa criança, não importa o seu direito de escolha, você não tem mesmo quando está na lei, porque é lei no Brasil ainda que, em casos de estupro, que a mulher possa correr risco de vida que ela não tenha essa criança, e mesmo assim envolvem essas coisas para a gente tentar retroceder, e eles estão conseguindo. Então, é a luta ainda mais forte para que a gente consiga reaver
ou não perder os direitos que a gente está tendo, além de avançar por eles. Então, continuando aqui, eu não vou chamar, na verdade, a Virgínia, eu vou falar um pouco sobre ela, e ela mandou um vídeo, porque ela está se vacinando, gente, contra a Covid, então é uma coisa muito boa, mas ela queria participar, então ela mandou um vídeo aqui para a gente passar. Então, deixa eu falar um pouquinho dela e vou passar o vídeo, tá? Virgínia é uma médica feminista, diretora da Fundação Desafio e militante da Coalizão Nacional de Mulheres do Equador. Atualmente trabalha na implementação da Lei Orgânica Integral para a Erradicação e Prevenção da Violência contra a Mulher e desde 2008 na incidência para descriminalizar o aborto e desde 2013 no processo de incidência para descriminalizar o aborto em caso de violação da Assembleia Legislativa e do Tribunal Constitucional com a Coligação Nacional de Mulheres, interpôs a primeira demanda de inconstitucionalidade em julho de 2019. Então, vamos ver um pouquinho aí da fala da Virgínia. Pode soltar. Boa tarde, companheiras de América Latina. Recebam uma saudação fraterna de Equador. Sou médica, sou ativista pelos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente por uma vida livre de violência. E nesse espaço... En relación a la despenalización del aborto en caso de violación, estamos cumpliendo el 28 de Vamos esperar un segundo. un mes de que la Corte Constitucional ha despenalizado el aborto en caso de violación, en una jornada histórica en la cual ha decidido que es inconstitucional obrigar a las mujeres a parir productos. É inconstitucional obrigar as mulheres a parir um produto de um crime. Essa luta em América Latina e no mundo, como todas as lutas feministas, essa luta não começa quando as mulheres, um grupo de mulheres, colocamos demandas de institucionalidades para que a Corte decida e emita uma sentença sem pena para casos de violação. Diria que essa luta começa no ano de 24, quando descobrimos a anticoncepção em emergência, e isso nos leva a começar Los grupos cristiano-evangélicos, las élites econômicas conservadoras do país. Essa luta é aprofundada em 2008, quando em Equador os grupos cristãos evangélicos de elites conservadoras discutem derrubar o aborto terapêutico que temos como direito desde 1938 na Constituição. Eu não sei como era que estava para vocês, mas aqui não estava dando para entender. E aí esses problemas de mundo virtual que a gente tem que enfrentar quando a gente está fazendo esses eventos. Então, o que eu acredito que dê para a gente fazer é esse vídeo, essa gravação, vai estar lá no YouTube da organização do Engaja Mundo. Então, a gente pode colocar, encaixar essa parte do vídeo dela, e aí a gente consegue assistir essa fala depois, pode ser? Então, a Virgínia era a nossa última convidada hoje para falar, mas como eu falei para vocês, a gente tem esse espaço para quem está escutando, compartilhar suas histórias, compartilhar o que está acontecendo nesses territórios, porque eu acho que tem muita gente aqui do Brasil, mas em cada lugar do Brasil a gente está convivendo com uma coisa diferente, e esse trabalho que a Flore estava falando é muito importante de a gente entender o que é que está acontecendo realmente nesses lugares, nesses diversos lugares, porque ainda falta muita informação. Então, se vocês conseguirem compartilhar, tiverem esse interesse, podem aí. Eu não sei como é que está o formulário de inscrições. Alguém pode me passar aqui do suporte? Se tem alguém inscrito ou se tem alguma pergunta. Gente, me chamaram aqui para uma correção, que na verdade, primeiro, antes das falas, a gente tem uma dinâmica. Então, vai ser lançado aqui um link para o Jamboard, em que a gente tem algumas perguntas. Então, vocês podem clicar aqui no link e vão apresentar aqui na tela. Então, nesse primeiro quadro, nessa primeira folha,
A gente vai colocar coletivos, movimentos, pessoas ou grupos que propõem soluções para alcançar autonomia corporal e saúde e direitos sexuais e reprodutivos, para a gente conseguir realmente ter ideia desses nomes, desses lugares onde a gente pode também entrar em contato, conversar e criar essa rede de contatos, de informação. Então, vocês podem ir adicionando. Para vocês adicionarem aqui do lado, Gabi, pode ir mostrando? Aqui do lado, esse tem uma notinha de post-it. Então, é só clicar nela. E aí vocês conseguem adicionar. Vocês podem ir adicionando quantos quiserem, viu? Se alguém não estiver conseguindo também adicionando por lá, pode mandar aqui no chat mesmo, que nossa equipe coloca. Já temos aqui alguns nomes de vários lugares da América Latina. Então, eu acho que a gente pode ir passando para o segundo quadro. Se vocês quiserem ir complementando, sem problema, gente, podem ir colocando. Sempre bom. E, Gabi, tem como você passar? Ali em cima tem essa setinha, então, para vocês passarem só aí, não. E aí, agora a gente vai para o que falta na América Latina para chegarmos mais perto da autonomia corporal e saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O que vocês consideram que falta? Esses momentos são importantes para a gente ir colhendo realmente esses insumos, já que nem todo mundo se sente tão confortável assim, tá falando, tá abrindo a câmera. Então é importante que a gente tenha essa contribuição de várias pessoas, construir coletivamente.
A gente já tem alguns aqui. Gabi, tu pode, por favor, aumentar a tela? Eu não estou conseguindo ler. Tá. Obrigada. Então, o que falta na América Latina para chegarmos mais perto de autonomia corporal, saúde e direitos sexuais e reprodutivos? Pertinência cultural, acesso à informação, representantes políticas que estejam pautando isso na política formal, quebra de preconceitos e paradigmas, políticas públicas e pressupostos etiquetados, criação de políticas públicas criadas por mulheres trans, mulheres periféricas, etc. Educação sexual. Espera aqui. Educação sexual integral, desde crianças, jovens em espaços de decisão, garantia do acesso à saúde sexual e ao exercício de uma sexualidade plena e paz inteira das pessoas jovens e adolescentes, desde uma perspectiva de juventudes, educação sexual obrigatória e de qualidade nas escolas, um estado de fato laico que respeita individualmente a individualidade de sua população, principalmente da mulher, que a medicina se desenvolva para perspectivas mais abrangentes, para além da heteronormatividade branca, data desagregada. Sim, dados agregados por gênero, idade, sexo, etnia, participação popular em políticas públicas, reconhecer a diversidade de corporalidades e identidades, romper tabus por meio da educação sexual e estar muito alertas. Coisas imprescindíveis que vocês colocaram aqui, que é muito importante perceber também de como políticas públicas apareceram, né? Está chegando coisa aqui também de romper sistemas binaristas, rompimento com a colonialidade, e como está chegando coisa mais estrutural, né? Coisa que a gente tem que mexer, que está aí na estrutura desses países. Então, eu acho que a gente consegue passar agora para o terceiro quadrinho, Gabi, que é qual é o seu desejo para o nosso futuro comum? Então, o que é que vocês esperam aí? E aí, depois disso, a gente vai abrir para falas. Eu não sei ainda, não me confirmaram se temos pessoas inscritas para falarem, mas as painelistas, as convidadas podem se sentir bem confortáveis para falar também, para comentar alguma outra fala. Estamos abertos aqui para isso. Já passamos para esse momento. É muito doloroso quando a gente olha que tem coisas muito básicas que devia ser que é nosso direito, mas que não está aparecendo aí para a gente, né? Como respeito, como expressar minha sexualidade, como caminhar sem medo, e que infelizmente ainda não é a nossa realidade, mas que a gente espera e a gente luta muito para que se torne. E a gente luta por essa transformação. Então, vocês podem continuar colocando, se sintam muito livres em relação a isso, mas acho que pela hora eu vou continuar aqui. E aí a gente abre esse espaço para quem quiser falar, quem se sentir convidado para falar. Então,
Gabi, tu pode fechar aí e dar uma olhada, por favor, se já tem alguém inscrito para a fala. E, por favor, alguém do suporte vai colocando o que está aqui no chat lá no Jamboard. Então, enquanto isso, que a gente não tem a certeza se tem alguém inscrito, vocês querem falar alguma coisa? Vocês que já falaram, Florência, Eugênia, Adriana, Jarda, que já trouxeram falas extremamente impactantes e muito importantes. E se querem comentar mais alguma coisa que faltou espaço, né, tempo. Eugênia, pode falar. Sí, no, quería hablar de la situación de la pandemia. Me quedé pensando muchísimo en lo que decía Florencia y cómo se ha recrudecido la situación de la violencia de vecinos, vecinas, vecines. Violência de vizinhas e vizinhas e do controle sobre os nossos vínculos. Vamos pensar que esse esquema de afastamento que nos colocaram como modelo de familia, de burbuja, como quien dice, y de una forma de darse la vinculación, ¿no? O sea, que tiene que ver con la convivencia, negando justamente todas las otras gamas y formas de vinculación que las personas tenemos, y sobre todo que las personas del colectivo LGBTI y les jóvenes, ¿no? Fuimos construyendo, ¿no? Creo que eso, y también hemos visto muchas situaciones de discriminación de vecinos, o sea, como que la pandemia ha agudizado el odio, el control, la sociedad de control ha dado derecho a activar mecanismos de odio que se dan en los de vecinos, vecinas. Bueno, esto me parece que es importante ponerlo acá sobre la mesa porque, bueno, hay situaciones que hemos recibido al punto de amenazas de muerte, de corte de suministros, de agua, de luz, o sea, que es muy difícil, ¿no? O sea, sobrevivir ya una situación de pandemia y esto, ¿no? Sin decir, por supuesto, que no hemos hablado todos los suicidios o problemáticas de salud mental debidas a la falta de respeto a la privacidad, a la orientación sexual de hijas, ¿no? Bueno, me parece fundamental eso. Perfeito, Eugênia, perfeita pontuação. Perfecto, buena puntuación. Ahora tenemos a Adriana que levantó la mano. ¿Puedes hablar? Gracias. Justo quería comentar que algo que de repente no se habla o que se habla muy poco es justo esta parte de la menstruación digna, ¿no? Y que entra también en esta autonomía corporal, en derechos y salud sexual y reproductiva. Y entonces que es importante que hablemos qué es lo que pasa en torno a esta cuestión en nuestros contextos, ¿no? Qué tan difícil es para algunas niñas, para algunas mujeres acceder a estos productos de gestión menstrual, acceder también a la información y sobre todo que deje de ser un tabú y deje de verse como si ya perdimos nuestra infancia por menstruar. Hay muchas situaciones, hay algunos países en los que todavía, bueno, yo en algún espacio, en algún país de África me parece, nos contaban que cuando una niña menstruaba, lo que hacían era que en su casa ponían un sombrero o un pañuelo, no recuerdo muy bien, que significaba que ya estaba lista para casarse. Entonces, estas cosas son muy importantes y no debemos irnos tan lejos. En nuestros países, en pueblos y comunidades indígenas, de repente pasa que el hecho de comenzar a menstruar, de tener la menarquía, es justamente como
que dicen que ya estás lista para casarte, ya eres toda una mujer, ya eres toda una señorita, aun cuando tienes 10 u 11 años todavía, ¿no? Entonces, esto es importante que lo hablemos y poner sobre la mesa justamente esto que decía al principio, que los usos y costumbres no justifican la violencia que se ejerce contra nosotras. Y creo que lo vamos a repetir y vamos a insistir en esto hasta que lo tengamos siempre en cuenta y seamos conscientes de las problemáticas que vivimos como niñez, adolescencias y juventudes y que están como vinculadas a esta parte de la sexualidad, ¿no? Entonces, solo eso quería agregar. Muito obrigada também, Adriana. Uma fala ótima. Muchas gracias, Adriana. Y tenemos 2 personas inscritas. Pues, puedes... Me tira da sala de tradução. Eu não sei se o Wes está na sala de interpretação ainda. Ele estava fazendo nossa tradução do espanhol para o português. Me tira daqui. Pode falar, Wes. Não, tô fora, né? Tá. Pienso que tengo que hablar en portugués porque no hay nadie que traduzca. ¿Puedes hacer? Bueno, tengo una pregunta que es una pregunta. Mira, eu tô escutando o Thales me traduzindo. É só para tu sair da sala de tradução. Deixa eu sair. Pode falar. Tu tá na sala de tradução, Wes. Tenta de novo, eu tirei ele agora. Não. Eu não tô escutando o Wes. Não, amigo. Tá? Pregunta para ellas. Pero tengo que hablar con todos. Agora foi, amigo. Bueno, es una pregunta que yo tengo sobre la realidad del aborto en otros países, porque, por ejemplo, en Estados Unidos también es legal, pero pasa mucho que, por ejemplo, muchos cristianos van al frente de un establecimiento que pasa estas situaciones para, no sé cómo, protestar y todo eso. Y me pregunto si por ejemplo, en Argentina, que se legalizó, ¿también pasa eso o como que la sociedad es como que ya ve de otra manera? Tenemos que decir que, bueno, la ola verde, como ya se ha dicho, ha generado mucho cambio social al respecto, mucha despenalización social, como quien dice, ¿no? Pero no está superado. La situación sí sigue habiendo sectores conservadores, no sé, antiderechos, que bueno, que por eso fue tan duro y tan difícil sacar el aborto acá, no fue fácil, o sea, nos llevó muchos años y tuvimos que hacer muchas movilizaciones para que eso se dé. Y ahora, dentro de la ley que salió, hay algo que se habla de la objeción de conciencia, ¿no? Y bueno, y eso afecta en algún sentido, según el lugar a donde la persona vive, esto es un atenuante o no. ¿Me explico lo que quiero decir? En lugares más no capitales, por ejemplo, a donde no hay tanto acceso a la información, acceso a los métodos anticonceptivos y a todos los servicios de salud, es aún más difícil garantizar la ILE, la interrupción legal del embarazo. Porque, bueno, o sea, esto, ¿cómo se llama? Los objetores de conciencia muchas veces no están afuera, sino que están adentro mismo de las instituciones. ¿Me explico? Más, por ejemplo, en el caso, como decían ustedes, depende de, nosotros tenemos un régimen federal y cada provincia es independiente. Entonces, dentro de cada provincia, depende del partido que gobierne y de la persona esa,
las políticas públicas, y en este caso, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, Santa Fe, la persona que está a cargo, Omar Perotti, fue una de los que se abstuvo a votar, por ejemplo, ¿no? Abstenerse en estas condiciones implica mucho, ¿no? Imagínense cómo estamos en materia, es como que estamos en un retroceso de materias de derechos sexuales y reproductivos, y específicamente de derechos LGTBI, ni que hablar. Por ejemplo, la Secretaría de Política de Diversidad Sexual se cerró. O sea, hay políticas que ya no están. No sé si te respondí. Mas a gente não te escuta, tá com o microfone fechado. Sí, sí. Eu acho que a Florência também queria comentar alguma coisa, ela levantou a mão. Bueno, no, como agregar un poco a lo que comentaba Euge, bueno, también la pregunta que hizo el compañero ahí, esto de las vigilias, se llama vigilias, ahí en el sistema de alertas tenemos varias alertas sobre estos movimientos religiosos que van y se paran frente a las clínicas de aborto, bueno, a manipular a las mujeres, a maltratarlas. Y yo lo que les quería comentar es la particularidad de Uruguay. Bueno, en Uruguay el aborto está legalizado desde el año 2012, siempre estuvo legalizado bajo las causales, pero en el 2012 se amplió, o sea, no hay que, con la sola voluntad de la mujer se puede abortar, se puede acceder. Y cuando aprobamos esa ley en el año 2012, acá tenemos un mecanismo que se llama referéndum, no sé si en otros países existe, que es un mecanismo democrático donde la ciudadanía puede juntar firmas para derogar una ley. Entonces acá en Uruguay, luego de aprobada la ley del aborto, en esto de que Eugenia hablaba de la despenalización cultural del aborto, se promovió un proceso para derogar esa ley y sin embargo solamente un 8% de la población apoyó ese proceso. Entonces se da como una doble cuestión ahí, porque si bien la gente no es defensora, o sea, no se muestra defensora del aborto, sí a la interna no se mete. Entonces considera que es un derecho, más allá de que no lo diga públicamente, digamos. Acá la despenalización cultural creo que se dio antes, o se fue generando antes, que la propia legalización. El aborto en Uruguay siempre existió, como en todos los países, por supuesto, pero además en Uruguay tenemos una particularidad de que tenemos una tasa demográfica muy baja. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos control sobre nuestra natalidad, hay un control de la natalidad que tiene que ver con el aborto. En Uruguay se realizaban muchísimos, había tasas muy altas de aborto, pero era algo escondido, en secreto. Así que bueno, como incorporar ese tema para responderle al compañero. Gracias. A gente tem primeiro a Gabi, que se inscreveu, então, e depois a gente tem o Gerardo também para contribuir aqui com a fala. Então, Gabi? Oi, gente, me escutam? Sim. Bom, primeiro, fico muito feliz com todas as contribuições que surgiram. E a minha pergunta vai um pouco de acordo assim, com o que o Wes comentou anteriormente, mas eu queria ir para outros cantos, né? Pensando assim, a gente tem aqui 5 países diferentes e mais alguns outros países que estão aqui assistindo, e a gente vê que apesar da gente ter essas similitudes, às vezes esses avanços estão sendo feitos muito individualmente, né? Ou seja, né, cada país ou cada região. E eu estive no ano de 2019, ano de 2019, no 34º Encontro Plurinacional de Mujeres, que foi em La Plata, na Argentina. E foi incrível ver como aquele espaço, que é um espaço que une mulheres, pessoas LGBTs de toda a América Latina, era ótimo para discutir
não só direitos sexuais e reprodutivos, mas, enfim, pautas que nos circundam, né? E agora eu me pergunto, neste período de pandemia, já faz 1 ano e meio, ou quase 1 ano e meio que a gente está nesse período de não poder estar num encontro plurinacional da vida, assim. E eu me pergunto, quais são as estratégias que, por exemplo, a gente aqui no Brasil ou os outros países que estão participando dessa mesa podem adotar para a gente tentar avançar o quanto antes. E acredito que o diálogo seja muito importante, por exemplo, com as meninas aqui com as companheiras aqui do Uruguai e da Argentina, que trazem a sua perspectiva. Mas queria saber de vocês, assim, quais são as estratégias que a gente pode tomar, considerando a pandemia, para avançar nesses temas. Gracias. No sé quién quieren que empiece. Bueno, no sé, nosotras creo que una de las estrategias que nos fuimos dando es, en convertir espacios, o sea, tener grupos de WhatsApp que por ejemplo, que se llama, en este caso, Comité Feminista en Emergencia, a donde ahí seguimos, y después se hacen foros, se hacen diferentes actividades, pero en esos espacios de WhatsApp va circulando todo lo que nos va pasando, las situaciones emergentes, ¿no?, sobre las que tenemos que intervenir, y también va circulando espacios para organizar acciones en pandemia que tienen que ver con nuestras agendas. Nosotros tenemos, o sea, creo que las agendas no dejaron de existir por la pandemia, las redefinimos, ¿no? Y bueno, y el 8M estuvo, y ahora va a estar el 3J, y bueno, nos fuimos dando otras vueltas, otras formas pero no abandonar las agendas, ¿no? Las agendas feministas que fuimos construyendo, ¿no?, que tienen que ver con los derechos, eso por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, la situación emergente económica que vive el país, Argentina, no sé si está pasando en todos lados, pero acá en Argentina es una situación muy grave, la económica en la que estamos, y entonces sí tengo que decir que la economía popular ha salido a manejar todo lo que son las ferias, o sea, se generaron ferias productivas en diferentes lugares, a donde las mujeres y la diversidad sexual también han ganado esos lugares, ¿no? O sea, han disputado y han ganado esos lugares. Creo que eso me parece que es fundamental, porque buscar otras formas de economía que tengan en cuenta otros criterios, como son las diferentes corporalidades, como son la ecología, como es los precios justos, como son que existan espacios para lo gratis, que atienda también lo gratis, teniendo en cuenta las desigualdades entre nosotros. Bueno, creo que eso, para nosotras, por ejemplo, en el caso, las Afinas organizan un paseo de los encantos diversos, que es justamente una feria de microemprendedores, microemprendedoras de la diversidad sexual, y que bueno, nosotros realmente creemos que esos espacios fueron también espacios que nos contuvieron, ¿no?, que nos permitieron el aislamiento también era muy duro. La población LGTBI lo vivió, esa palabra aislamiento implica un montón de cosas, porque siempre nos aislaron y ahora nos aíslan de nuevo, ¿no? O sea, como que entonces había que resignificar y poder hacer desde otros lugares. Sí. No llegué a leer. ¿Alguien me puede decir qué decía? Porque no llegué a leer. Esto de ser una mujer un poco más adulta ahora me está dificultando hasta que...
No, estaba comentando que cuando estuve en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Disidencias conocí a las afinas. O sea, me recordé de la colectiva por la bandera. Así ¿te que me parece gustó? muy bueno estar ahora hablando con ustedes. La verdad que el encuentro plurinacional este fue muy, muy importante para la Argentina porque Total. disputamos el nombre del encuentro. Claro, sí. O sea, que no es menor cosa, fue muy duro y fue también muy, es un momento histórico muy importante y que no fue sin violencias, ¿no? O sea, ustedes, Claro. quienes estuvieron ahí, lo difícil que es romper con la categoría homogénea mujer, ¿no? Y poder reconocer la diversidad que engloba, ¿no? O sea, y poder nombrar, dar Claro. lugar a la otredad, ¿no? O sea, porque eso es, nombrar implica, no es desarmarnos, es armarnos de nuevo, ¿no? Total. Y bueno. Gracias. No, gracias a vos. Quería agregar un poco a lo que dijo Eugenia, totalmente de acuerdo con esto de que fue como una oportunidad como para el renacer esto de nuevos emprendimientos, de la economía popular. En Uruguay, por ejemplo, se dieron hay muchas redes de contención de la mercada feminista, le dicen, por ejemplo, que ahí, bueno, se volvió como a los viejos hábitos de trueque. No sé si en Brasil se dice así, trueque, bueno, te cambio un par de zapatos por un kilo de carne, no sé. Eso fue algo que renació bastante y que logró sostener. O sea, en Uruguay tenemos 100.000 nuevos pobres, o sea, en un país de 3 millones de habitantes, tener 100.000 personas nuevas pobres, más las que ya teníamos, y todavía que la pobreza tiene cara de niño, de niña y de mujer, fue muy importante. Acá también lo que reventó y explotó también en los primeros días de pandemia, por la cantidad de trabajo informal y la gente que se quedó sin trabajo, fueron las ollas populares, que era algo que hacía muchos años que en Uruguay no existía. O sea, acá las personas tenían ese derecho garantizado, ¿no? De comer en su casa o de comer. Bueno, acá ahora hay más de 500 ollas populares en todo el país, que son ollas que son sostenidas sistemáticamente todos los días por mujeres del barrio, que crearon comunidades y redes de contención y de cuidado. También este tema capaz que no apareció mucho, pero el tema de los cuidados, ¿no? Todas las personas a lo largo de nuestra vida necesitamos ser cuidadas, tengamos o no tengamos dependencia, o tengamos o no tengamos una discapacidad. O sea, el cuidado es parte de la sustentabilidad de la vida misma. Y bueno, eso fue algo que se puso en jaque en este contexto de pandemia, y donde los servicios esenciales de cuidados como la educación se cerró, y bueno, y eso recayó sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que tuvieron que arremeter contra todo eso. Así que, por ahí. Gracias. Gracias. Gerardo, ¿puedes hablar tú ahora? Sí, yo iba más que todo por una pregunta para Adriana, ¿no? Que habló un poco en Adriana y también las otras invitadas. Buenas tardes. Era con relación a la cuestión de la interculturalidad y ver, ¿no? Desde otra perspectiva las relaciones de género, ¿no? Como ella tiene un contacto, me pareció maya, me parece que fue, ¿no? De la cultura maya. Eh, Esta cultura maya propone, no sé, desde la ancestralidad o desde la evolución, no sé, alguna otra perspectiva de relaciones, porque me ha gustado mucho cómo ella hace una relectura, ¿no? De estas relaciones, ¿no? A partir de la fisionomía o de las cuestiones de género. ¿Qué propuestas desde la cultura indígena, no sé si las otras compañeras también tengan, o de las diásporas africanas, o alguna cosa que no tenga que ver con colonialidad ni modernidad globalizada, ¿no? De pensamiento blanco, occidental, se desenvuelven otro tipo de relaciones, proponen otras cuestiones alternativas, e inclusive aquí el colectivo también que estamos aquí, que es un pensamiento que surgió, ¿no? También dentro de este contexto, ¿no?
¿cómo ven? Porque me gusta mucho la parte esa de la pregunta siempre final del Jamboard, ¿no? Que coloca, ¿cómo vemos en un futuro estas relaciones, ¿no? Y me gusta mucho cuando Adriana toca la cuestión de decir, son relaciones de placer, son relaciones de gusto, de alegría, ¿no? Entonces me dio la impresión que ella ya estaba apuntando ahí en ese sentido, otro tipo de comprensión, porque siempre nuestros cuerpos, ellos están o estigmatizados de cualquier forma, ¿no? La mujer negra, ella o ya tiene la cuestión de género, de colonialidad, de explotada, pero también tiene la cuestión de la satanización y de la marginalización con relación al sexo, ¿no? Ella, el hombre negro también, ¿no? Se tiene como superhombre, reproductor, ¿no? Como se ve, inseminador también, ¿no? Porque eran vistos como, lamentablemente, ¿no? Como animales, ¿no? No eran humanos, ¿no? Eran simplemente otra especie viva que se parecía a los humanos blancos, pero mm, entonces toda esta negación de la sexualidad, tanto del negro, del indígena, ¿no? Y de estos grupos subalternos, no sé qué se propone desde el pasado y cómo se ve el futuro también en esa relación, inclusive a todas ustedes y a todos ustedes que están acá, cómo, cómo de la cultura, de toda esa información que recibimos, de toda esa formación patriarcal, hegemónica, del machismo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo fue esa experiencia de, por lo menos de las entrevistadoras o alguien que quiera participar también? Eh, ¿Cómo vemos otras alternativas a esto que siempre se colocó como la cultura o la única forma de vivir nuestro cuerpo, ¿no? Porque no solo está nuestro cuerpo regional, está nuestro cuerpo temporal también. Cuando soy niño, mi cuerpo es una cosa, cuando soy adolescente, cuando soy adulto, pero también cuando estoy viejo. Y también mi connotación, si yo soy más gordo, si yo soy más delgado, si yo tengo el pelo así, o sea, viene también la cuestión estética, ¿no? De que mi cuerpo, dependiendo de mis necesidades, él tiene también otras necesidades y merece un trato específico. Aquellas personas que tienen necesidades especiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quería saber la cuestión de la interculturalidad también, ¿no? Y ver si se propone desde alguna otra perspectiva, otro tipo de relaciones, y si Adriana podría como ampliar, ¿no? Ese tipo de comprensión de las relaciones del cuerpo, ¿no? De las vivencias, de los diferentes sexos y géneros que se puedan vivir. Más o menos por ahí. Yo no sé si no me hago entender muy bien, pero bueno, yo espero haber dejado allí como la interrogación, ¿no? Como saber qué otras formas de comprensión y de relación podemos establecer nuevas entre nosotros, nosotros. Hola, gracias. Creo que sí entendí un poco más o menos como la pregunta, pero creo que es importante que, o sea, se mencione que las culturas son cambiantes, ¿no? Cambian con el tiempo y no permanecen igual. Entonces hay muchos factores que influyen en eso y simplemente pues también debemos poner sobre la mesa que hay unas cuestiones, acciones que han cambiado quizá, no quiero decir para mal, pero más bien que siguen violentando nuestros derechos humanos, ¿no? Como niñez, como adolescencias, juventudes y sobre todo como mujeres indígenas. Y entonces yo no estoy hablando tampoco como por toda la cultura maya, no pretendo hacerlo, solo todo esto que he compartido es algo que construimos tanto desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Porque nuestro caminar es justamente eso, va desde la colectividad, desde la comunalidad. Y yo creo que ese es como el aporte de la interculturalidad de las culturas que estamos en esta lucha, el movimiento amplio de mujeres indígenas, el hecho de que vemos este caminar como algo colectivo. No hay relaciones como tal de poder, lo hacemos de manera horizontal, nos sentamos a dialogar, nos sentamos a cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no, si vamos por el buen camino o no. Y esto también lo hacemos a través de nuestras ceremonias, ¿no?
cada vez que iniciamos algún evento, alguna actividad, alguna reunión, siempre tenemos presentes a nuestras ancestras y ancestros y pedimos porque sigan guiando esta lucha, este caminar y puedan como abrirnos los ojos ante nuevas posibilidades. Y pues bajo ese contexto, creo que lo dije en un inicio, este tema de la sexualidad sigue siendo un tabú en los pueblos y comunidades indígenas. Donde vivo es difícil llegar a las comunidades y hablar abiertamente sobre sexualidad, pero las adolescencias y juventudes lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque sabemos que es necesario, porque es necesario que alcemos la voz y que esto deje, o sea, que hablemos de esto naturalmente porque lo necesitamos, ¿no? Entonces de repente nos dicen que somos rebeldes y que somos, no sé, ya saben, ¿no? Que queremos hacer una revolución y a veces es sí. Queremos en realidad cambiar todas estas formas de pensamiento que vulneran nuestros derechos, pero no solo porque seamos adolescencias y juventudes, sino porque somos personas, somos sujetas de derechos y somos sujetas políticas que no queremos quedarnos calladas ante las injusticias, no queremos continuar con esta misma vida que quizá nuestras abuelas y nuestras mamás vivieron, ¿no? Estas formas de violencia, que ellas no podían decidir sobre sus cuerpos, que ellas no podían decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Entonces son cosas que duelen, que pesan, pero que nosotras nos damos cuenta y somos conscientes de estas situaciones y queremos cambiarlas. Entonces yo creo que pues justamente estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas es justamente también el acceder a estas medicinas tradicionales, a recuperar esa comunalidad donde las mujeres pues formábamos parte de la toma de decisiones que nos competían también, ¿no? Donde podamos mantener estas prácticas de salud y pues justamente también reconociendo esta diversidad entre los pueblos. Pero sí seguiré insistiendo en que como esta interculturalidad no admite un discurso ni práctica que niegue a las niñas y las mujeres su autonomía, ¿no? La autonomía sobre sus cuerpos, ni sobre su salud, ni sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ni cualquier derecho humano, ¿no? En nombre de la cultura. Entonces, esto no debe ser así. Yo creo que si leemos un poco acerca de la historia de los pueblos y comunidades indígenas, no solo la maya, nos vamos a dar cuenta que existe una gran historia en cuanto a la sexualidad y que no era para nada algo pues satanizado como mencionaban, sino que también se iba más allá de lo reproductivo, ¿no? Que sí había placer, que sí había erotismo y no desde una perspectiva como, no sé, o sea, lo que quiero decir es que quizás si leemos un poco nos vamos a dar cuenta de cómo era esta perspectiva hace tiempo, pero llegó todo este colonialismo, toda esta globalización y también la religión permeando nuestras formas de pensamiento y nuestras formas de vida. Entonces lo que queremos es justamente cuestionarnos acerca de todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido y desaprenderlo para que podamos ser libres de decidir y tener esta autonomía sobre nuestros cuerpos. Yo quería decir algo al respecto también. Como feminista, bueno, primero tuvimos que deshacer la religión para poder construirnos desde otros lugares más libertarios. Y después de deshecha la religión, tuvimos que volver a sentir que necesitábamos espiritualidad. O sea, yo me acerqué al chamanismo justamente y desde ese lugar creo que también tiene que ver con esto que venís preguntando, ¿no? No me acuerdo el nombre de él, pero bueno, o sea, que también como que es una otra forma de relación con el planeta, es una otra forma de relación con todos los seres y bueno, y con las personas en especial, ¿no es cierto? Reconociendo también esto, ¿no? O sea, nuestro aspecto espiritual, ¿no? Nuestra energía, que somos energía. Y eso que creamos en que, o sea, es imposible negar
cómo la naturaleza tiene que ver con nuestro cuerpo, o sea, las lunas, cómo la luna afecta sobre nuestro cuerpo, como sobre nuestro, o sea, hay un montón de cosas que hemos dejado de hablar, que son fundamentales, a mi entender, para pensar de forma holística la sexualidad. Y yo también, bueno, ya para terminar rápidamente agregaría que esto que menciona es muy importante. Aquí en México tenemos hay una poeta que es zapoteca, que es lesbiana, es una mujer indígena lesbiana, y su poesía es justamente que habla un poco sobre la sexualidad y sobre esto de forma integral, ¿no? De forma holística. Y siempre es maravilloso descubrir que desde nuestra medicina tradicional también hay plantas ancestrales, plantas medicinales que, por ejemplo, nos ayudan con los cólicos, que incluso nos bajan la regla, porque así es como lo dicen como las parteras o las comadronas, que te ayudan a bajar la regla. Hay otras plantas como afrodisíacas, hay un montón, ¿no? De toda esta medicina tradicional y que se ha perdido un poco con el tiempo y es necesario pues recuperar porque entonces vemos a la sexualidad como algo integral. Totalmente. Muito obrigada pela contribuição de todas vocês. Eu acho que agora a gente já vai encerrando, também pelo tempo que a gente já está aqui. A discussão foi tão boa que passou bem rápido, mas foram 2 horas já. Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês, que falaram de maneiras brilhantes e trazendo muitas coisas que é importante a gente pensar sobre várias perspectivas diferentes. Então, muito obrigada por terem aceitado esse convite. A gente espera continuar em conversa com vocês e que possamos também trabalhar juntos de novo. Então, muito obrigada a todo mundo que está assistindo, que assistiu até agora e contribuiu, que fez pergunta, que quis falar. E eu queria chamar o pessoal aqui que está para ligar as câmeras, para a gente tirar uma foto de finalização. Acho que já pode parar de gravar. E é isso, estamos encerrando o terceiro encontro de webinars. Isa, pode tirar? Vamos fazer. Sí, la voy a tomar un segundo. Que no veo. No veo, pero... ¿Qué se la foto? Ya. Vai ter mais uma pessoa aqui. Vale. 1, 2, 3. Listo. Una más. Listo. Gracias Bueno, a todas. Gracias, muchas gracias, un gusto. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Sí, Seguimos en contacto. Sí, seguimos. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones, estuvo excelente. Es re lindo, la verdad. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.